Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Si hablamos de escándalos políticos, es muy posible que lo primero que nos venga a la cabeza sea el Watergate, un episodio de espionaje político que conmocionó a los Estados Unidos entre 1972 y 1974. El asunto comenzó con el allanamiento de la sede del Partido Demócrata en junio de 1972 y terminó con la implicación del mismísimo presidente de los Estados Unidos en numerosas actividades ilegales. El Watergate lo tuvo todo. Poderes políticos implicados al máximo nivel, periodismo de investigación, medio centenar de encarcelados y una dimisión presidencial. Fue una conmoción sin precedentes en la presidencia del siglo XX norteamericano. Una conmoción que tuvo en vilo no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Pasada la medianoche, el 17 de junio de 1972, y alertada por un guardia de seguridad, la policía se personó en la zona de oficinas del complejo Watergate, en Washington, D.C., cogiendo infraganti a 5 hombres que resultaron ser combatientes de la resistencia cubana contra Castro en el interior de la oficina del Partido Demócrata, mientras colocaban escuchas en los teléfonos y copiaban documentos. Aunque con inmediatez la Casa Blanca negó toda relación con aquellos hombres, en las libretas de los asaltantes se encontraron los contactos con los organizadores de la oficina del Comité para la Reelección del presidente, lo que apuntaba a quien había organizado la chapucera trama. Pero el asunto no se agotaba ahí. Tirando del hilo, el FBI encontró que esos hombres estaban relacionados con otras muchas actividades ilegales. A las pocas semanas, las investigaciones de la Policía Federal llegaron a la conclusión de los esenciales vínculos entre los asaltantes y el Comité para la Reelección del presidente. Para el mes de octubre estaba claro que el asunto Watergate era solo la punta del iceberg de toda una trama de espionaje y neutralización del Partido Demócrata que rebasaba con mucho el allanamiento con el que había comenzado toda la investigación. Aunque el presidente Nixon no sabía nada de todo aquello, como el propio fiscal del caso admitió, dio órdenes de ocultarlo todo después de haber sido informado. Y a partir de ahí, una vez echada a rodar la primera mentira, las demás llegaron de forma natural. La irrupción del Washington Post en el seguimiento del caso, un periódico inequívocamente alineado con los demócratas, fue determinante. Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein se beneficiaron de las revelaciones de un agente del FBI, el célebre Garganta Profunda, quien les reveló detalles de la investigación del caso que terminarían derribando a Nixon. Cuando las cosas se complicaron, Nixon se quitó de en medio a 2 de sus más estrechos colaboradores, Haldeman y Ehrlichman, pero no sirvió de gran cosa por cuanto, unos meses más tarde, en marzo de 1974, 7 ayudantes de Nixon fueron acusados de conspirar para obstaculizar la investigación del caso. Haldeman y Ehrlichman estaban entre ellos y el jurado estimó que el presidente también estaba implicado, aunque el fiscal le disuadió de acusar a Nixon por cuanto un presidente no podía comparecer ante un tribunal hasta que perdiera su condición presidencial. La cuestión crucial era el grado de conocimiento que Nixon tenía del asunto. Las cintas de conversaciones del presidente que se hicieron públicas en principio no dejaron muy mal al presidente, pero pronto se comprobó que estaban manipuladas y revelaban cómo Nixon había impedido que el FBI desarrollara su investigación del escándalo, es decir, obstrucción a la justicia por parte del presidente de los Estados Unidos. En consecuencia, la acusación básica contra Nixon consistió en que el presidente había mentido a la nación. Eso le costó la presidencia y el dudoso honor de ser el único presidente norteamericano que ha tenido que dimitir por un macroescándalo que indudablemente lo fue. Don Fernando Alonso Barahona, vaya escándalo. Y bueno, muy buenas noches. Vaya escándalo y además vaya chapuza, ¿no? Tiene una impresión de chapuza toda esta historia con unos tipos a los que pillan en plena faena porque un guardia de seguridad ha llamado a la policía porque habían dejado allí unas marcas en las cerraduras y luego les pillan además las libretas con las direcciones y los teléfonos de la gente que les ha contratado. Una cosa verdaderamente tremenda. Sí, fue un cúmulo tremendo de errores absolutamente chapuceros. Para comprender el caso Watergate hay que ponerse en el escenario político del momento, en el enfrentamiento grave y profundo que tenía Richard Nixon con la prensa ya desde los años 50, cuando él había sido vicepresidente con Eisenhower, y en sus luchas políticas que había mantenido hasta esa candidatura presidencial fallida que tuvo contra John Kennedy, que también fue un escándalo que quedó tapado, puesto que aquellas elecciones hubo 2 estados que se manipularon las cifras, el resultado fue muy igualado, pero hoy se ha demostrado
que el equipo de Kennedy hizo trampas con docenas de miles de votos en 2 estados cruciales, es decir, realmente él hubiera perdido las elecciones. Junto con ese estado de cosas, hay que recordar que todos los presidentes de Estados Unidos del siglo XX han escuchado, han grabado conversaciones. Roosevelt estaba encantado con aquello. El que se inventó además el grabar todas las conversaciones de la Casa Blanca fue Roosevelt. Truman y Eisenhower también lo sabían. Y bueno, pues del equipo de Kennedy y de la manera de llegar a la presidencia, pues se pueden contar libros y muchísimos más escándalos. Nixon llega a la presidencia en el año 68 con un resultado muy ajustado. Él gana a Hoover Humphrey por muy poquitos votos, y además había un tercer candidato, que era Wallace, un demócrata segregacionista, que también se llevó unos cuantos cientos de miles de votos. De tal manera que parecía un presidente que estaba ahí en la cuerda floja, pero sin embargo hizo una política exterior arriesgada, consiguió encauzar la guerra de Vietnam y procurar que poco a poco Estados Unidos fuera saliendo de una manera ordenada, y eso le llevó a obtener un resultado espectacular en las elecciones de 1972, justo estas que provocaron este caso. Y Nixon autorizó, de alguna manera, no este caso en concreto, sino ese equipo de investigación privado, que lo tenían todos los presidentes de Estados Unidos del siglo XX, porque en el año 1971 se había producido un robo, una filtración de documentos secretos del FBI y documentos secretos del Ministerio de Defensa que implicaban toda la política exterior de defensa de los Estados Unidos de los 3 presidentes anteriores. De tal manera que ante ese escándalo, que se filtró por todos los medios de comunicación, el presidente ordenó o autorizó que un equipo de investigación secreta pues, se dedicara a algunas actividades que pudieran resultar pues, un tanto discutidas. Bueno, eso es una de las claves, que el problema está en que desde la Casa Blanca se apuntaba y finalmente se demostró que se amparaban determinados, bueno, prácticamente todo tipo de ilegalidades referentes a cuestiones políticas que no estaban ordenadas directamente por el presidente. Quizá luego podemos ir a eso, pero que en todo caso su entorno sí que las llevaba a cabo, y eso quizá fue lo más escandaloso, junto con la mentira, a la que luego hablaremos, ¿no? Sí, porque realmente el hecho fue menor en sí. Cuando el presidente Nixon se entera, dice esto es un robo de tercera categoría. Sí. El problema es que, aunque él no lo sabía, y sí que está demostrado porque el propio fiscal que investigaba el caso lo reconoce, y aparte es lógico pensar, puesto que es un tema muy menor, que en una sede de un partido del Partido Demócrata, en unas elecciones que estaban ganadas, el presidente supiera ese detalle. Pero estaban detrás varios altos cargos del gobierno de Nixon, y sobre todo los 2 que han sido citados a la presentación, su jefe de gabinete. Y el encubrimiento de aquello, pues Nixon cometió el error de casi todos los políticos cuando descubren algo que afecta a su partido, aunque en Estados Unidos los partidos no tengan la importancia que tienen en Europa, que es que se vio en la obligación de tratar de encubrir aquello porque pensaba que no iba a suceder nada. Probablemente no fue solo un error, es que el hecho de entrar en esa sede era un tema también pequeño. Lo que encubría es que había habido sobornos, multitud de financiaciones ilegales, que por otra parte eran habituales pues, en toda la política americana y probablemente en toda la política europea. Probablemente esto es como cuando hay unos controles de alcoholemia y le pillan a uno y dicen, aquí han pasado 200 de la misma fiesta y han salido los 200. El escándalo es que a Nixon no encontró a nadie que aquello lo tapara. Y Nixon se confió probablemente y dijo, yo no puedo dejar tirado a esta gente porque si dejo tirado primero saben demasiado y me van a contar un montón de cosas escandalosas, de financiaciones, de sobornos. Recordemos que su vicepresidente, Spiro T. Agnew, también había tenido que dimitir muy pocos meses antes por un caso de corrupción. Claro, dice la historia, Lyndon Johnson hacía exactamente lo mismo unos años antes, y sin embargo Lyndon Johnson fue presidente de Estados Unidos, no le pasó nada. Spiro T. Agnew, que tenía un perfil políticamente incorrecto, bastante combativo, pues le pillaron, tuvo que dimitir. Por eso Gerald Ford fue elegido vicepresidente por el Congreso y él no había pasado por las urnas. Y ante este miedo él empezó a cometer estos errores, estas mentiras, pero ya lo que le cercena por completo sus posibilidades es cuando se descubren las cintas. Claro, la pregunta es, ¿por qué grababas todo esto? Se estaba grabando en Estados Unidos, los presidentes grababan un montón de cosas, porque así tenían pillada a la gente, Y de hecho Nixon lo que hizo nada más llegar a la presidencia es cortar el equipo de grabación que tenía Johnson, que era muy escandaloso. Pero él tuvo su vanidad y él pensaba y decía, estoy haciendo una política muy arriesgada en Vietnam y quiero que todo lo que yo haga para la historia, por si acaso hace falta defenderme, quede grabado. Y entonces él, es decir, no es que le pusieran a él un micrófono, sino que él grababa todo aquello. Y la tercera cosa que le hundió, que es una cosa que es simbólica, pero que es lo que le hundió realmente el apoyo, porque no olvidemos que el Watergate estalla en junio del 72, las elecciones son unos meses más tarde y Nixon consigue una de las victorias más espectaculares de la historia de Estados Unidos contra el candidato demócrata McGovern, es decir, no tuvieron ninguna influencia. Pero en aquellas grabaciones Nixon se expresa con grosería, dice un montón de tacos,
muestra odio, resentimiento. Bueno, todas las personas pueden tener varias caras. A la persona se le juzga, sobre todo al político, por sus hechos, pero a la gente que le había votado, esa mayoría silenciosa a la cual él había recurrido, pues se quedó sorprendida de ese estilo un tanto extraño de Nixon, de ese desprecio con que trataba a las élites, y no solo a las élites, sino también al pueblo norteamericano. Eso probablemente hundió gran parte de sus apoyos políticos, porque si no, él estuvo dispuesto a combatir hasta el final, porque decía, si yo, bueno, es verdad que al final voy encubriendo cosas, pero yo no tengo nada que ver con esto. Y eso fue lo que acabó con su presidencia, la mentira y esa imagen distorsionada y una imagen totalmente rota de lo que había sido un presidente que no había sido muy popular como Kennedy, pero había obtenido un resultado muy grande y estaba haciendo una gestión realmente notable. Bueno, y en espacio breve no nos queda demasiado, pero ¿qué papel tuvo la prensa? Porque siempre se ha resaltado el papel de la prensa en el escándalo Watergate. Yo no sé si se ha magnificado o no, y eso un poco por ahí va la pregunta. Bueno, tenemos los libros de Bernstein y Woodward, en fin, el papel del Washington Post, y bueno, creo que ha contribuido mucho la película también, o al menos en su momento, de Robert Redford, Dustin Hoffman y tal. ¿Y cuál es el verdadero papel de la prensa en todo esto? ¿Se ha magnificado o verdaderamente fue crucial? Sí, o sea, se ha magnificado, pero fue importante. Se ha magnificado porque ellos solamente no fueron. Es decir, ellos no fueron los que se cargaron la presidencia. Pero sí es cierto que el Washington Post arriesgó mucho por motivos personales, por motivos de su empresa, que estaba pendiente de una serie de concesiones de licencias que parece que le podía perjudicar el gobierno. Y luego fue el juez John Sirica y toda la maquinaria del Congreso y del Senado, que estaba con mayoría demócrata. Lo que hizo la prensa fue ser el espolón, el punzón que pone todo eso en marcha. Y además contribuyó a que esas dos personas, esos dos periodistas, fueran como los héroes pequeños, el David que se enfrenta al Goliat grande. Entonces, aunque se magnificara un poco, porque después fue un tema político, y fue el Congreso, el Senado, el juez Sirica y el fiscal general el que fue acorralando y condenando a todos los colaboradores de Nixon, pero realmente el Washington Post sacó 30, 40 portadas. Fue una campaña casi que todo el periódico estaba decidido a cargarse al presidente Nixon, y al final lo consiguió. No solamente el periódico, quiere decir que era la corriente de opinión liberal, ¿no? Que diríamos en Occidente, en Europa, los progres, por entendernos, ¿no? Fueron a por el presidente desde tiempo atrás. Era conocido como Tricky Dicky, ¿no? Como el Ricardito el tramposo. O sea, era una figura a abatir, la de Nixon, ¿no? Sí, efectivamente, y eso sí que resulta, con independencia de que sea deplorable las acciones que él hizo, un trato totalmente diferente a otros presidentes que habían encubierto muchísimas cosas, desde amantes hasta cintas peligrosas, contribuciones financieras dudosas. Todo aquello había sido tapado por la prensa. Pero sin embargo, con Nixon se lanzó todo y fue una campaña brutal. Y claro, eso fue lo que le hizo cometer todos aquellos errores. Y luego no hay que olvidar que, aunque siempre se ha presentado la historia de David y Goliat, pero esto tuvo consecuencias políticas y consecuencias dramáticas para la historia, porque después de la retirada de Vietnam, en el año 74-75, cae Camboya, entra Pol Pot y el Khmer Rojo, que hace uno de los mayores genocidios de la historia, el comunista Pol Pot, y todo aquello fue por la debilidad de Estados Unidos, que estaba con la presidencia paralizada y hundida. Es decir, que aunque en Occidente pues se magnificaba toda aquella gloria de que unos periodistas derrotan a la gran presidencia imperial, pero después hubo miles y miles de personas que probablemente no hubieran muerto de haber existido una presidencia cierta. Esta es la otra cara de la moneda del escándalo Watergate. El escándalo Watergate, el escándalo de los escándalos, la madre de todos los escándalos políticos, podríamos decir. Muchísimas gracias, don Fernando Alonso Barahona. Muy buenas noches. Un placer haberle tenido aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, día tras día, noche tras noche. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.